Muy buenos días en este fin de semana. Es un privilegio poder estar hablando de las maravillas de nuestro Dios. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial que nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Y es porque estamos viviendo una época donde muchos hablan del Evangelio, pero pocos lo viven. Muchos conocen sus palabras, pero no todos han permitido que esas palabras transformen. Y es que el Evangelio, escúcheme, aunque significa buenas noticias, buenas nuevas, también es un llamado radical. Es una invitación que alegra el corazón, pero que al mismo tiempo lo confronta. Las buenas noticias son que Cristo vino a salvarnos, a libertarnos del pecado, de darnos vida eterna y a reconciliarnos con el Padre. Pero esas buenas noticias traen consigo un estilo de vida que va en contra de lo que el mundo considera normal. Porque seguir a Cristo no solo nos promete el cielo, sino que también nos exige llevar la cruz. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. San Mateo 5, versículos 3 al 10. Estas palabras son maravillosas, pero al mismo tiempo son duras. El Evangelio no solo anuncia el perdón, sino que nos invita a vivir de un modo que a veces duele. Nos pide amar a nuestros enemigos. Escúcheme, nos pide amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Orar por los que nos persiguen. ¿Cuántas veces cuando te sientes aludido por algo empiezas una persecución? Pero el Evangelio me dice a mí que ora por los que los persiguen. No que empieces a hacer cosas para justificar tu posición, no para justificar tus ideas, para que la gente acepte lo tuyo, lo mío. No, dice que bendice a los que los maldicen, orar por los que los persiguen y aún perdonar 70 veces 7. Eso es Evangelio. No es un mensaje cómodo, sino un llamado transformador. No se trata solo de mencionar y decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Se llama vivir y adoptar sus palabras, su esencia, todo lo que Jesús es. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El Evangelio es una buena noticia porque Cristo nos ama, nos perdona y nos da vida. Pero también nos enseña que ese amor tiene un precio, la negación de uno mismo. Y eso lo dice Lucas 9:23. Y eso implica perdonar cuando no queremos, servir cuando nadie lo nota, callar cuando nos provocan y mantener la paz cuando todo dentro de nosotros quisiera responder con ira. No es fácil, porque el Evangelio va contra la corriente de nuestra naturaleza humana. Escúchame, querido y querida hermana en la fe, y tú que lo vas a escuchar. Nuestra naturaleza humana nos dice que nos defendamos, que hagamos justicia. Pero el Evangelio nos dice que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos con el bien, Romanos 12:21. El mundo nos enseña que el fuerte triunfa. El Evangelio nos enseña que el humilde hereda la tierra. El mundo celebra la venganza, el Evangelio honra al que perdona. Por eso vivir el Evangelio no es simplemente asistir a una iglesia o conocer las doctrinas correctas. Vivir el Evangelio es decir que Cristo moldee nuestro carácter cada día. Es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar, hablar y reaccionar. Porque el Evangelio no es teoría, es vida que se nota en nuestro diario vivir. Santiago lo dijo claramente: no seamos solamente dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Lo dijo allí en el capítulo 1, versículo 22. El Evangelio nos invita a ser pacificadores en medio del conflicto, a consolar al que sufre, a hablar bien incluso de aquellos que nos critican, a perseverar en medio de la aflicción y a mantenerse fieles cuando la persecución llega. Eso no es debilidad, eso es reflejar el corazón de Cristo. Y allí es donde este poder del Evangelio
nos ofende. Porque Él llegó a cambiar todo lo que para nosotros es normal. Porque cuando el Evangelio se vive, transforma el hogar, sana relaciones y da sentido incluso en el dolor. Hoy la pregunta no es si conoces el Evangelio, sino si lo vives. ¿Estás dejando que las buenas noticias de Jesús se conviertan en tu estilo de vida? ¿O sigues viviendo con las mismas reacciones, los mismos rencores, las mismas formas de pensar del mundo? El Evangelio no se mide por lo que decimos, sino por lo que mostramos cuando nadie aplaude. Porque cuando tratamos a quien nos ofende de una manera diferente, no como el mundo lo hace, sino como Cristo lo haría, es allí donde realmente estoy esforzándome por vivir esas buenas noticias. Porque en medio de las circunstancias seguimos confiando en el modelo perfecto que es Jesús. Si hoy estás luchando con perdonar, con ser pacificador o con mantenerte firme en medio de las pruebas, recuerda esto, no estás solo. El mismo Cristo que predicó el Evangelio lo vivió dentro de sí por medio del Espíritu Santo. Recibió toda clase de males, pero siempre dejó que su esencia ganara en medio de la realidad. Porque Pablo nos dice a nosotros en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivir el Evangelio no es fácil, pero sí es algo glorioso. Porque mientras más lo vivimos, más nos pareceremos a Jesús. Y esa es, en realidad, la meta. El mayor milagro de todos es vivir el Evangelio. Y hoy mi invitación es, ¿estamos viviendo el Evangelio? Solo te pido en esta mañana que volvamos a la Escritura, a leer estos pasajes, que son las buenas noticias de Jesús, pero que a nuestra naturaleza pecaminosa le estorban, le son incómodos y no le son agradables. Mostrarle el Evangelio real nos va a pedir a nosotros que hagamos cosas que muchos no están dispuestos a hacer. Mi invitación en esta mañana es, reflexiona y déjate cautivar por las palabras de Jesús y lucha cada día por vivir un evangelio correcto, que son buenas noticias, pero que nos exige que a veces tengamos que hacer cosas que van a ser dolorosas. Pero recuerda que Cristo no se gozó la cruz. Cristo le dolió la cruz, pero hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y todo fue puesto a sus pies para que Él sea el que es y el que ha de venir para la gloria y honra del Padre que está en los cielos. Bendiciones.